Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 9, conformado por Navarro Sánchez Daniel y su servidor Mendoza Espinosa Johan Yael, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera Químico Farmacobiólogo, y hoy nosotros les vamos a exponer el tema de espectros. Bueno, yo les voy a exponer lo que es un espectro de absorción, pero para eso primero hay que saber qué es un espectro. Los espectros son imágenes o registros de un objeto que pueden ser desde una estrella hasta una molécula o átomo. Este registro es de la energía que absorbe o emite. Anteriormente, los químicos ponían a la flama sustancias químicas y de acuerdo a la intensidad y colores de la llama podían averiguar qué átomo o compuesto contenía la muestra que ponían al fuego. Los primeros que se descubrieron fueron los espectros visibles. Consisten en atomizar, es decir, hacer que la sustancia pase al estado gaseoso y se le hace pasar un haz de luz blanca que después pasa por un prisma, descomponiéndolo en los colores del arco iris, y así se observaba que aparecían huecos en ciertas partes, y dependiendo del elemento que se tratara los patrones cambiaban, dando a entender que cada elemento tiene un patrón único. Así se podía confirmar cuando un químico descubría un nuevo elemento. Incluso en 1869 se había llegado a la incorrecta conclusión de que se había descubierto un nuevo elemento, el cronio. Este se encontraba en la corona solar, y de aquí el nombre, pero no tardó mucho en que se descubriera que en realidad este no era un nuevo elemento, ya que eran elementos ya existentes en forma de plasma. Eso se descubrió gracias al espectro. Bueno, ahora pongámonos un poco en contexto y hablemos de la historia del espectro. Primero empezamos con Isaac Newton, quien al pasar un haz de luz por un prisma lo descompuso en los colores del arco iris, dando como resultado el espectro continuo, sabiendo que cada color es una longitud de onda diferente. Ahora, en 1802, William Wollaston vio en el espectro de luz solar algo que antes había pasado por alto. Wollaston notó un conjunto de 7 líneas oscuras muy definidas, espaciadas irregularmente a lo largo del espectro solar continuo. No entendía por qué estaban allí y no investigó más. Una docena de años después, Joseph von Fraunhofer, utilizando mejores instrumentos, detectó muchos cientos de líneas oscuras, a las cuales von Fraunhofer asignó las letras A, B, C, etc., que hasta la fecha todavía se usan para identificarlas. En los espectros de varias estrellas, von Fraunhofer también encontró líneas oscuras similares. Muchas, pero no todas de estas líneas estaban en las mismas posiciones que las del espectro solar. Todos estos espectros se conocen como espectros de líneas oscuras o espectros de absorción. En 1859, Kirchhoff hizo observaciones claves que ayudaron a la mejor comprensión de los espectros de los gases, tanto de emisión como de absorción. También se sabía que la luz emitida por un sólido forma un espectro perfectamente continuo que no muestra líneas oscuras. Esta fue la luz blanca con la que Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen hicieron experimentos, haciéndola pasar por vapor de sodio a bajas temperaturas, y el resultado por un prisma. El espectro del sodio que arrojó, como pueden observar aquí, dio líneas similares a las del espectro del Sol. Estos marcados con la letra D, como podemos observar aquí, que también es el espectro del Sol. Con esto se concluyó que la luz del Sol también pasaba a través de una masa de gas de sodio. Esta fue la primera prueba de la composición química de la envoltura alrededor del Sol. Este experimento lo repitió con varios gases fríos colocados entre un sólido luminoso y un prisma. Cada gas generó su propio conjunto de líneas oscuras característicos. Esto es porque cada gas tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de la luz que lo atraviesa. Otro de los logros de Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen fue la creación del espectroscopio, con el que lograron dar grandes avances a la ciencia, además de que a esta especialización la llamaron espectroscopía, descubriendo así muchos nuevos elementos químicos. Ahora, solamente para mencionarlo, Gustav Kirchhoff demostró que la longitud de onda de cada línea de absorción coincide con la longitud de onda de una línea brillante en el espectro de emisión del mismo gas. ¿Qué significa esto?
Bueno, al momento de que el gas frío es atravesado por un haz de luz, absorbe ciertas longitudes de onda, que son los espacios en los colores que quedan en el espectro de absorción. Ahora, en el espectro de emisión, al calentar el gas, este solamente proyectará las líneas que absorbería en el espectro de absorción. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, vayamos a lo que es un espectro de absorción. El espectro de absorción se presenta cuando un sólido incandescente produce un haz de luz. Este haz de luz atraviesa a un elemento que se encuentra en estado gaseoso. Después, este haz de luz pasa por un prisma que lo descompone en los colores del arco iris. Este es el espectro, pero el espectro es interrumpido por espacios oscuros denominados líneas de absorción o líneas de Born-Fraunhofer. Pero, ¿cómo se da esta absorción? Bueno, para saber esto nos basaremos en el modelo atómico de Bohr, del que ya hemos hablado en exposiciones anteriores. Este nos dice que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas, o a las que también se les llaman niveles de energía. Ahora, cuando la fuente lumínica genera ondas electromagnéticas, o sea luz, y tocan al elemento en estado gaseoso, los electrones de los átomos del elemento que se encuentra en su estado fundamental o estado más bajo de energía recibe los fotones, o también se puede decir que absorbe las longitudes de onda o los colores. Esto hace que el electrón pase a un estado excitado y suba de nivel orbital, como ya lo habíamos visto. Aquí podemos observar cómo el electrón es tocado por las ondas y absorbe el fotón, así sube de nivel orbital. Luego libera el fotón y regresa a su nivel orbital anterior. Así es como absorbe y emite los fotones. Una vez que los electrones del gas absorben las ondas correspondientes, el haz de luz procede a pasar por el prisma que lo descompone en los colores del arco iris. Aquí es donde se observan las líneas negras. Estos son los huecos de las ondas absorbidas por los electrones. A esto se le conoce como espectro de absorción. Ahora hablaremos de la espectrometría de absorción, que se refiere a una variedad de técnicas que emplean la interacción de la radiación electromagnética con la materia. En la espectrometría de absorción se compara la intensidad de un haz de luz medida antes y después de la interacción con una muestra. Técnicamente, la espectrometría de absorción se basa en la absorción de fotones por una o más sustancias presentes en una muestra, que puede ser sólida, gas o líquida, y la promoción subsiguiente del electrón o electrones desde un nivel de energía a otro en esa sustancia. Y ahora, para terminar, mencionaremos algunos ejemplos. Bueno, primero tenemos la espectrometría de rayos X. Esta es un conjunto de técnicas espectroscópicas para la determinación de la estructura electrónica de materiales mediante el uso de excitación por rayos X. Carl Mein, físico sueco, fue uno de los pioneros en el desarrollo de los rayos X. Midió las longitudes de onda de los rayos X utilizando electrones de alta energía como fuente de excitación. En un material, los rayos X pueden sufrir una pérdida de energía en comparación con el haz de luz que entra. Esta pérdida del haz reemergente refleja una excitación interna del sistema atómico. En la región de los rayos X hay suficiente energía para producir cambios entre órbitas. Ok, ahora tenemos la espectrometría infrarroja. Este tipo de espectrometría utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias de vibraciones específicas que corresponden a los niveles de energía de la molécula. Si la molécula recibe la luz con la misma energía de la vibración, entonces la luz es absorbida si se dan ciertas condiciones. Bueno, ya para terminar esta primera parte de la exposición tenemos la espectrometría ultravioleta visible o UV-Vis, que implica la espectroscopía de fotones en la región de radiación ultravioleta. Esta utiliza la luz de los rangos adyacentes, como la ultravioleta cercana y el infrarrojo cercano. En esta región del espectro electromagnético, las moléculas se someten a transiciones electrónicas. Esta técnica es complementaria de la espectrometría de fluorescencia, que trata con transiciones desde el estado excitado al fundamental o basal de un electrón.
Este tipo de espectrometría se utiliza habitualmente en la determinación cuantitativa de soluciones de iones metálicos en transición y compuestos orgánicos muy conjugados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero Navarro Sánchez Daniel continuará con el resto de la exposición. Hola compañeros y maestros, yo soy Navarro Sánchez Daniel y continúo con la exposición de espectros. Yo les voy a hablar sobre los espectros de emisión. Para decirles que nosotros expusimos la infografía que van a poder encontrar en la descripción del video. Sin más que agregar, continuamos. Espectro de emisión. El espectro de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro de frecuencias de radiación electromagnética medida debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía, es decir, la energía fotónica emitida es igual a la diferencia de energía entre los dos estados. Hay muchas transiciones de electrones posibles para cada átomo, y cada transición tiene una diferencia de energía específica. Esta colección de diferentes transiciones, que conducen a diferentes longitudes de onda radiadas, conforman un espectro de emisión. El espectro de emisión de cada elemento es único, por lo tanto, la espectroscopia se puede utilizar para identificar los elementos en materia de composición desconocida. De manera similar, los espectros de emisión de moléculas pueden usarse en el análisis químico de sustancias. En física, la emisión es el proceso por el cual un estado mecánico cuántico de mayor energía de una partícula se convierte en uno más bajo a través de la emisión de un fotón, lo que resulta en la producción de luz. La frecuencia de la luz emitida es una función de la energía de transición. Dado que la energía debe conservarse, la diferencia de energía entre los dos estados es igual a la energía que se lleva el fotón. Los estados energéticos de las transiciones pueden conducir a emisiones en un amplio rango de frecuencias. Por ejemplo, la luz visible es emitida por el acoplamiento de estados electrónicos en átomos y moléculas. Entonces el fenómeno se llama fluorescencia o fosforescencia. Orígenes. Cuando los electrones en el átomo se excitan. Por ejemplo, al calentarse, la energía adicional empuja a los electrones a orbitales de mayor energía. Cuando los electrones vuelven a caer y dejan el estado excitado, la energía se vuelve a emitir en forma de fotón. La longitud de onda, o la frecuencia equivalente, del fotón está determinada por la diferencia de energía entre los dos estados. Estos fotones emitidos forman el espectro del elemento. El hecho de que solo aparezcan ciertos colores en el espectro de emisión atómica de un elemento significa que solo se emiten ciertas frecuencias de luz. Cada una de estas frecuencias está relacionada con la energía por la fórmula E fotón es igual a h por v, donde E fotón es la energía del fotón, v es su frecuencia y h es la constante de Planck. Esto concluye que solo los fotones con energías específicas son emitidos por el átomo. El principio del espectro de emisión atómica explica la variedad de colores en letreros de neón, así como los resultados de las pruebas de llama química. Frecuencias de luz que un átomo puede emitir dependen de los estados en los que se encuentran los electrones. Cuando está excitado, un electrón se mueve a un nivel de energía más alto u orbital. Cuando el electrón vuelve a su nivel del suelo, la luz se emite. La imagen de arriba muestra el espectro de emisión de luz visible para el hidrógeno. Si solo estuviera presente un solo átomo de hidrógeno, entonces solo se observaría una longitud de onda en un instante dado. Se observan varias de las posibles emisiones porque la muestra contiene muchos átomos de hidrógeno que se encuentran en diferentes estados de energía iniciales y alcanzan diferentes estados de energía final. Estas diferentes combinaciones conducen a emisiones simultáneas en diferentes longitudes de onda. En la segunda imagen se muestra el espectro de emisión de hierro. Espectroscopia de emisión. La luz consiste en radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, cuando los elementos o sus compuestos se calientan en una llama o por un arco eléctrico, emiten energía en forma de luz. El análisis de esta luz con ayuda de un espectroscopio
nos da un espectro discontinuo. Un espectroscopio o un espectrómetro es un instrumento que se utiliza para separar los componentes de la luz que tienen diferentes longitudes de onda. El espectro aparece en una serie de líneas llamadas el espectro de líneas. Este espectro lineal se denomina espectro atómico cuando se origina a partir de un átomo en forma elemental. Cada elemento tiene un espectro atómico diferente. La producción de espectros de línea por los átomos de un elemento indica que un átomo puede irradiar solo una cierta cantidad de energía. Esto lleva a la conclusión de que los electrones unidos no pueden tener cualquier cantidad de energía, sino solo una cierta cantidad de energía. La espectroscopia de emisión es una técnica espectroscópica que examina las longitudes de onda de los fotones emitidos por los átomos o moléculas durante su transición de un estado excitado a un estado de menor energía. Cada elemento emite un conjunto característico de longitudes de onda, discretas de acuerdo con su estructura electrónica. Al observar esas longitudes de onda, se puede determinar la composición elemental de la muestra. La espectroscopia de emisión se desarrolló a finales del siglo XIX y los esfuerzos de la explicación teórica de los espectros de emisión atómica condujeron finalmente a la mecánica cuántica. Aquí se presenta el diagrama esquemático de la emisión espontánea. Brevemente, se denomina emisión espontánea al proceso por el cual un átomo, una molécula o un núcleo, en un estado excitado, pasa a un estado de energía más bajo, como se cumple el principio de conservación de la energía. El resultado es la emisión de un fotón. Como se puede ver, E2 es el estado excitado que pasa a E1, que es el estado de menor energía, haciendo que HB sea la emisión del fotón. La espectroscopia de emisión a menudo se denomina espectroscopia de emisión óptica, debido a la naturaleza luminosa de lo que se está emitiendo. Hay muchas maneras en que los átomos pueden ser llevados a un estado excitado. La interacción con la radiación electromagnética. Se utiliza la espectroscopia de fluorescencia, protones y otras partículas más pesadas en la emisión de rayos X inducida por partículas, electrones o fotones de rayos X en la espectroscopia de rayos X, la dispersión de energía o de fluorescencia de rayos X. Aunque el método más simple es calentar la muestra a temperatura alta, después de la cual las excitaciones se producen por colisiones entre los átomos. En la muestra, este método se utiliza en la espectroscopia de emisión de llama, y también fue el método utilizado por Anders Jonas Armstrong, quien descubrió el fenómeno de las líneas de emisión discretas en la década de 1850. Un poco de la historia de la espectroscopia fueron las líneas de emisión de gases calientes, que fueron descubiertas por primera vez por Armstrong, y la técnica fue desarrollada por David Alter, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen. Técnica experimental en espectroscopia de emisión de llama. La solución que contiene la sustancia relevante a analizar se introduce en el quemador y se dispersa en la llama como un rocío fino. El disolvente se evapora primero, dejando partículas sólidas finalmente divididas, que se mueven a la región más caliente de la llama, donde se producen los átomos y los iones gaseosos. Aquí los electrones se excitan, como se describe anteriormente. Aquí tenemos algunos ejemplos de la prueba de llama, donde colocamos sulfato de cobre, que en este caso la llama se ilumina de color amarillo, y el cloruro de potasio, que se tornará de color verde. Coeficiente de emisión. El coeficiente de emisión es un coeficiente en la potencia de salida por unidad de tiempo de una fuente electromagnética, un valor calculado en física. El coeficiente de emisión de un gas varía con la longitud de onda de la luz. Tiene unidades de metro por segundo a la -3, esterradianes a la -1. También se usa como una medida de las emisiones ambientales en masa por trabajo por la constante de Planck de electricidad generada. Para poder entender un poco más acerca de este tema, tenemos la descripción gráfica sobre el espectro de absorción y de emisión. Recordando que si la luz procedente de una bombilla la hacemos pasar por un prisma de cuarzo, obtenemos un espectro continuo, es decir, aparecen todos los colores, o lo que es lo mismo, contiene radiaciones de todas las longitudes de onda con frecuencias.
Conectamos el circuito, la bombilla se enciende, la luz blanca al atravesar un prisma se descompone en diferentes frecuencias o colores, es decir, en las anchas o estrechas que son las ondas. Aquí tenemos ondas de menor energía, de color rojo, y aquí ondas de mayor energía, que están mucho más juntas entre sí, que es de color violeta. Bueno, esto ocurre con la luz blanca, pero ¿qué ocurre si en lugar de poner una bombilla que emite luz blanca, ponemos un tubo con hidrógeno a baja presión? Es decir, en este tubo de aquí tenemos gas hidrógeno puro, a muy poquita presión, que hay poquitos átomos ahí metidos. Si ahora cerramos el circuito, el hidrógeno emite también luz, pero una luz muy especial, porque esa luz cuando la analizamos con un prisma, la descomponemos, solo tiene algunos colores que se pueden observar. Aparecen unos rayos de diferentes colores, por ejemplo, de menor energía de color naranja. Pero son propias y características del hidrógeno, es decir, no las vamos a encontrar con otro elemento. A esto se le llama el espectro de emisión. ¿Por qué es de emisión? Porque la luz la emite el propio hidrógeno, al ser excitado con alta energía. Es decir, aquí le estamos haciendo al hidrógeno que emita la luz, porque le hacemos, por ejemplo, le hemos metido una descarga eléctrica fuerte. Vamos ahora a meter otro elemento, como el helio. También cerramos el circuito y vemos cómo las rayas que aparecen en el espectro de emisión del helio son completamente distintas. Y finalmente podemos meter el neón a baja presión. Y hacemos lo mismo, vemos cómo el espectro es diferente, es decir, cada elemento químico tenía un espectro de emisión completamente distinto. Vamos a ver ahora lo contrario, el espectro de absorción. Ahora lo que vamos a hacer es la luz blanca. Esta luz emisora siempre va a ser blanca. Los rayos de luz blanca lo hacemos pasar por un prisma, se descompone en diferentes frecuencias o longitudes de onda. Pero ¿qué ocurre ahora si aquí en medio que lo atraviese la luz blanca vamos a poner un tubo de hidrógeno a baja presión? Ahora no es el hidrógeno el que emite las rayas, sino que recibe esa luz y solo deja pasar unos ciertos colores, como se ve. Aparecen ciertas bandas negras, precisamente en el mismo sitio donde antes aparecían los rayos de color. Es decir, ahora lo que tenemos es un espectro de absorción, porque ahora el elemento, vamos a poner el helio, el elemento absorbe solo ciertas frecuencias, ciertos elementos de luz, y el neón, como se puede observar, tiene sus propias bandas negras, así que ahí está la diferencia. El espectro de absorción es porque absorbe luz. Los físicos comprobaron que el espectro de emisión, que es el elemento que emite la luz, o el espectro de absorción, donde es el elemento que recibe la luz y el absorbe, eran exactamente idénticos y eran diferentes para cada elemento. Es decir, cada elemento es como si tuviera un código de barras especial, diferente de los demás, que son los espectros de emisión o espectro de absorción. Ya para terminar con esta exposición, tenemos nuevamente cómo aplicaría la emisión espontánea. Un cuerpo cálido que emite fotones tiene un coeficiente de emisión monocromático, quiere decir que tiene un solo color, relacionado con su temperatura y la radiación de potencia total. Esto a veces se denomina segundo coeficiente de Einstein y puede deducirse de la teoría de la mecánica cuántica. Como información adicional tenemos espectro continuo. Los espectros continuos son los emitidos por sólidos, líquidos o gases, densos que se encuentran a temperaturas elevadas y están relacionados con la radiación del cuerpo negro. El aspecto cualitativo general de estos espectros es el mismo si las sustancias se encuentran a la misma temperatura y solo difieren en su intensidad relativa. Los espectros continuos casi no podrían aportar información sobre la composición química de las sustancias.